forma ilustrativa de verlo. Entonces aquí vemos, pues tiene relación con el seno frontal, que es muy importante los abordajes, por ejemplo, orbitocigomático y otros abordajes al seno, a la fosa craneal anterior, en el sentido de que es muy importante tener presente si los vamos a conservar o si vamos a hacer una desfuncionalización y cranealización del seno, por el riesgo de que haga fístulas o mucoceles y el riesgo pues que pueda haber implícito de meningitis. La relación aquí con el agujero ciego, que lo que se describe es que ahí va una vena emisaria que comunica pues la mucosa nasal, venas de la mucosa nasal con el seno sagital. Aquí está la crista gallis, la lámina criosa del hueso etmoides, lo que se describe el planum esfenoidal y el limbo esfenoidal. Y estas relaciones que tienen con estas estructuras adyacentes, el ala menor del esfenoides, la apófisis clinoides anterior y el surco del quiasma óptico. Entonces, lo que se describe es que tiene una relación del techo de la cavidad nasal y las órbitas y está formado por los huesos etmoides, esfenoides y frontal, dentro de lo que podemos definir de la fosa craneal anterior. Aquí podemos ver otra gráfica ilustrativa en donde básicamente nos refiere a algo similar. La lámina criosa del hueso etmoides, aquí el hueso etmoides, la ala menor del esfenoide, la apófisis clinoides anterior, el limbo esfenoidal, entre otros. Aquí lo vemos ya en un acercamiento. Ya si lo vemos, esta parte que estábamos mencionando adyacente a la apófisis clinoides anterior, aquí vemos el planum esfenoidal, el tubérculo celar, aquí la silla turca, ya esto forma más parte de la fosa media, la clinoides posterior, el dorso de la silla turca, y aquí está el techo, pues donde está el conducto óptico, y son las relaciones que podemos encontrar en esta fosa craneal anterior. Aquí sí ya lo encontramos o lo relacionamos con los tejidos blandos, entonces aquí vemos, por ejemplo, el ligamento falciforme, la apófisis clinoides anterior, la apófisis clinoides posterior, los nervios ópticos, el quiasma óptico, el tubérculo celar, el tercer par craneal, el cuarto par craneal, y es estas relaciones de tejidos blandos que vemos aquí recubiertos pues por la dura madre. Esta gráfica también de Roton, entonces aquí lo vemos, la crista galli, la lámina criosa del hueso etmoides, pues su relación con el nervio olfatorio, aquí el planum esfenoidal, el limbo esfenoidal, el nervio óptico, el conducto del nervio óptico, el apófisis clinoides anterior, el tubérculo celar, aquí lo vemos ya en otra vista, en donde nos da también una relación con otras estructuras como es por ejemplo la vaina del nervio óptico, el segundo par craneal que el nervio óptico, el tracto olfatorio, que es una relación importante que tenemos aquí ahorita que vamos a ver a mayor detalle, el cuarto nervio craneal. Eh, Saltémonos acá. Si vemos una vista sagital, pues nos habla desde una perspectiva pues ya lateral de las estructuras que tenemos, pues el seno frontal, tenemos el tubérculo celar, tenemos el seno esfenoidal, también podemos tener esa relación ahí presente, el hueso etmoides, pues su lámina perpendicular y sus porciones del hueso etmoides. Si ya lo hacemos relación con respecto al lóbulo frontal, pues lo que más va a estar viendo es la parte frontovasal de ese lóbulo frontal, en donde encontramos estos giros, giro recto, el surco olfatorio, la parte, el giro orbitario medial, el giro orbitario anterior, el giro orbitario posterior, que están divididos por este surco orbitario, y el giro orbitario lateral. Entonces encontramos esas relaciones que la parte del lóbulo frontal que va a estar reposando por esta fosa craneal anterior que ya hemos detallado sus, por así decirlo, rebordes óseos, sus relaciones anatómicas. Aquí lo vemos esta imagen de Roton en donde pues ya nos contextualiza y nos hace unas mayores relaciones con respecto a este lóbulo frontal. Entonces aquí vemos el giro recto, el surco olfatorio, aquí vemos los surcos, surcos orbitarios, el giro orbitario anterior, el giro orbitario posterior. También vemos la relación, por ejemplo, que tiene con el quiasma óptico, el segundo par craneal. Y todas estas relaciones son importantes en el sentido de que cuando vayamos a abordar esta fosa craneal anterior, pues son estructuras que tenemos que tener presente que
tenemos que preservar y no lesionar con respecto a su funcionalidad, por ejemplo, también con el sistema límbico. Ahora, si hablamos de una craniometría, es importante describir algunos puntos, ya como reparos anatómicos a la hora de que vayamos a hacer estos abordajes. Entonces aquí se describe principalmente la glabela, el nasion, el rinion, el prostium, pero nos vamos a centrar principalmente en la glabela y el nasion. Pues hay otros como los que podemos ver aquí, el terium, el stephanion con la línea temporal superior, el asterio, pero estos ya, digamos, para otros tipos de abordaje. El terional, pues no lo vamos a abordar en esta charla porque ya fue una charla anterior, que ya vamos a caracterizar que, por ejemplo, si uno coge ahorita lo que se describe el keyhole de McCarthy, pues ese ayuda a ingresar a la órbita y también a la fosa craneal anterior, pero pues como ya hemos relevado, pues esto ya se mencionó en una charla anterior. Si aquí vemos simplemente conservando las suturas y algunas estructuras óseas, pues aquí estamos viendo la sutura sagital, el bresma, la sutura coronal, la línea temporal superior, el seno sagital superior, el nacio, y pues esta relación que tiene con el lóbulo, los lóbulos frontales para nuestros abordajes de fosa craneal anterior. Otras relaciones importantes son las relaciones vasculares, en donde por aquí, por esta escotadura algunas veces también se encuentra como agujero, el agujero supraorbitario va a estar pasando el paquete vasculonervioso supraorbitario, la arteria supraorbitaria, el nervio supraorbitario, que son estructuras que se pueden lesionar, e incluso cuando queremos hacer abordajes extendidos, pues uno lo puede volver escotadura con el sentido de que podamos retraer más ese tejido sin necesariamente lesionar estas estructuras y así llegar a una parte incluso más frontovasal. Y las relaciones vasculares, en donde tenemos pues la arteria temporal superficial y pues sus, por así decirlo, irrigación que genera las ramas parietales y frontales. Y aquí vemos nuestra relación con la arteria supraorbitaria. Si ya caracterizamos entonces a qué nos referimos con abordajes de fosa craneal anterior, pues si uno revisa la literatura, no puede encontrar abordajes, como habíamos mencionado, el abordaje terional, que no es el propósito de esta charla, pero que si tomamos el keyhole de McCarthy, este nos permite ingresar a la fosa craneal anterior y a la órbita, y pues también puede ser un punto de partida en donde uno puede ingresar a la fosa craneal anterior. El abordaje bifrontal, el abordaje frontal unilateral, los abordajes supraorbitarios, el orbitocigomático, como ya los vamos a ver en una gráfica más ilustrativa. Y si caracterizamos qué visión o qué nos permite hacer cada uno de estos abordajes, pues esta gráfica claramente nos ayuda a representar, por ejemplo, que el abordaje bifrontal o bicoronal, pues nos ayuda a ingresar a gran parte de esta zona, incluso llegando aquí al ala menor del esfenoides, la apófisis clinoides anteriores. La abordaje terional, como hemos mencionado, pues tiene también acceso a esta zona quirúrgica. El, la abordaje supraorbitario, que son de los abordajes, pues, por así decirlo, que tienen resultados estéticos aceptables, también nos ayuda, pues, con cierta limitación, si son lesiones muy extensas, para llegar a estas zonas. Entonces aquí vemos esta, por así decirlo, esta representación de los tipos de abordajes que uno podría llegar a tener en esta zona. Entonces tenemos los abordajes bifrontales, el frontal unilateral con exposición del seno sagital superior si es propósito quirúrgico abordarlo, cuando seguramente tenemos lesiones que implican mucho más la línea media. El unilateral que preserva el seno sagital superior, es decir, pues no está abordándolo. El abordaje supraorbitario transiliar, el lateral supraorbitario, el terional clásico y el orbitocigomático. Todos, por así decirlo, el resumen de los abordajes que tenemos para llegar hasta a esta zona quirúrgica. Entonces vamos a dar algunas indicaciones. Entonces ya teniendo clara una anatomía básica de la fosa craneal anterior, cuáles son los abordajes básicos con respecto a esta zona, ¿cuándo podríamos necesitar usar alguno de estos abordajes? Entonces se describe pues en tumores claramente el lóbulo frontal para la reparación de líquidos de fístulas de líquido cefalorraquídeo,
lesiones de la región celar, lesiones vasculares de la circulación anterior, lesiones del surco olfatorio, del túrculo celar, del tercer ventrículo, de la región hipotalámica y los gliomas del nervio óptico podrían ser indicaciones. O por ejemplo, lesiones grandes o puramente de la línea media, en donde se necesita una mayor flexibilidad. Por ejemplo, aquí se describe que el abordaje bifrontal o bicoronal, ahorita como vamos a describir un SUTAR, es preferible pues para acceder a estas zonas donde pues tener, digamos, un amplio campo quirúrgico también determina la capacidad de recepción o la capacidad de llegar a la lesión que deseamos. Por ejemplo, aquí también nos hacen un resumen que un enfoque subfrontal unilateral es suficiente, por ejemplo, para la mayoría de las lesiones orbitarias y lesiones de la línea media que estén principalmente excéntricas hacia un lado, que era lo que mencionábamos, en donde se había preservación o no preservación de ese seno sagital superior. Entonces, por ejemplo, los enfoques subfrontales unilaterales y bilaterales son los principales, pues para acceder a casi toda la parte inferior de la fosa craneal anterior. También estructuras paracelares de la línea media anterior, como el tubérculo celar que vimos dentro de nuestras relaciones anatómicas, complejo de la arteria comunicante interior, el quiasma óptico, la órbita posterior y el ápex orbitario. Entonces vamos a iniciar describiendo en un primer momento pues las craniotomías bifrontales. Aquí nuevamente tenemos nuestra gráfica en donde nos menciona que hay un abordaje bifrontal o bicoronal, un abordaje frontal unilateral en donde se aborda el seno sagital superior, en donde hay una preservación de ese seno sagital. Entonces tener unas consideraciones básicas, aquí pues lo podemos ver ilustrado. Entonces el paciente se encuentra con la cabeza en posición neutra, pues sí con una inclinación de 10 a 15 grados por encima del nivel del corazón. Y es que lo que vamos muchas veces a abordar pues son lesiones de la línea media, aunque es un abordaje que nos permite tener una amplia vista quirúrgica. Entonces es como la posición básica, la cabeza en posición neutra con una inclinación de 10 a 15 grados sobre el nivel del corazón. Esto también nos permite, por así decirlo, que la retracción de los lóbulos frontales por la gravedad nos va a permitir una mayor vista quirúrgica y asimismo la necesidad, o bueno, reducir esa necesidad de retractores que lo que simplemente nos van a hacer es aumentar el edema y así disminuir esa visualización de esta zona. Entonces aquí lo vemos, esta ilustración del craniotomía Atlas, en donde la paciente pues está precisamente en esa inclinación de 10 a 15 grados, pues la cabeza neutra. ¿Cómo podemos hacer la incisión? Bueno, primero digamos que lo que clásicamente se describe es que pues tener presente cuál es la línea de inserción del cuero cabelludo, la línea de inserción para tener digamos, un efecto estético. Y pueden hacer, digamos, distintos tipos de incisión. Puede ser una incisión lineal, una incisión en zigzag, como podemos ver acá. Pues esto depende también de, digamos, ese, por así decirlo, ese efecto estético que queramos tener sobre el colgajo. Sin embargo, este tipo de incisiones también tienen sus complicaciones, pues porque digamos que el riego vascular o el mantenimiento del colgajo pues puede ser menor, entonces tiene mucho más riesgo de tener algunas complicaciones isquémicas de ese colgajo, pues al tener todas estas incisiones de ángulo, pues un ángulo agudo. Entonces aquí lo vemos. La incisión se hace pues anterior al trago, 1 centímetro anterior al trago que por encima del arco cigomático, la incisión clásica de Sutar, en donde se va de trago a trago, es decir, de un lado a otro, pues para abordar el mayor campo quirúrgico. Y hay unos puntos de reparo que tenemos que tener presente en este abordaje, y es básicamente el seno frontal, el nacio, la glabela, el paquete vasculonervioso supraorbitario, como ya habíamos visto en nuestros puntos de referencia claves, la arteria temporal superficial, el seno sagital superior, pues con tal de no lesionar estas estructuras. Y es que, por ejemplo, clásicamente se describe que hay unos abordajes extendidos, por ejemplo, bicoronales, en donde se puede llegar hasta el nasion, y se describe que este paquete vasculonervioso supraorbitario
que puede ser el agujero supraorbitario, lo podemos volver una escotadura, es decir, eh, quitar esta pared anterior para poder retraer este paquete vasculonervioso y asimismo poder hacer un abordaje mucho más extendido aquí que llegue pronto a salir y tener un punto de ataque mucho más bajo para esas lesiones de, por ejemplo, el lobo frontal. Entonces ya vimos nuestros puntos de reparo, ya vimos entonces la incisión de sutar, entonces muy cerca del arco cigomático, teniendo presente pues la línea de inserción del cuero cabelludo, hacemos esta incisión que usa pues estos clips de Rani pues como forma de hemostasia y disminuir el sangrado del lecho quirúrgico. Y después de que tenemos aquí nuestro colgajo, comenzamos pues ya a disecar, a hacer la disección para hacer la mayor retracción posible, que es muy importante exponer unos puntos de referencia clásico, que es llegar a alcanzar incluso el nasion, la glabela y el seno frontal, no precisamente para incidirlos, pero sí tenerlos como punto de referencia para hacer, digamos, el abordaje mucho más extendido, como lo vemos acá, que a veces están retrayendo todo este colgajo, pues para tener presente estos puntos de referencia. Si aquí tomamos el seno frontal, que aquí nos lo están graficando, hay formas en que podemos hacer la incisión, entonces ya reparamos y secamos todos los tejidos blandos. Entonces hay una forma de riñón en donde no está abordando el seno frontal y hay otra en forma circular donde se está incluyendo el seno frontal. Este es un abordaje mucho más extendido, pero teniendo presente que pues al abordar el seno frontal hay mayor riesgo de fístulas de líquido cefalorraquídeo, infecciones e incluso de mucoceles. Entonces es muy importante tener presente cuál es el propósito quirúrgico, hasta dónde me quiero extender, si deseo incluir o no ese seno frontal. La incisión se describe incluso acá como en el craneotomy atlas de 8 a 10 centímetros de forma transversa, hasta unos 5 centímetros anteroposterior. Sin embargo, otras formas digamos, si uno va a hacer los trépanos, entonces tiene aquí estos puntos de referencia a través de la línea temporal superior, como ya habíamos visto cuando en diapositivas anteriores. Entonces aquí lo hacen en ambas líneas temporales, línea temporal superior. Entonces, lo que mencionábamos, puede haber un abordaje extendido que llega hasta el nasion. Aquí hacen varios trépanos. Digamos, esta técnica sí depende mucho del deseo quirúrgico y, por ejemplo, la edad del paciente y de la adherencia de la obra madre. Cuando hay un paciente, pues, 60 años ya, pues, de edad, hay la tendencia a esa adherencia a la obra madre, entonces es mucho más susceptible, por ejemplo, que se pueda romper cuando estemos con la cuchilla, entonces se recomienda incluso en muchas ocasiones aumentar el número de trépanos, pues para disminuir precisamente esa lesión de la dura madre. Y ahora la incisión con respecto a la incisión y donde uno inicia la craniotomía es en pro de alejarse del seno sagital superior, pues para no lesionar ese reparo venoso. Y aquí lo que mencionan es esto, ¿ve? Entonces nos va diciendo cuál sería como la dirección ideal y es alejarse a través del seno. Entonces aquí está nuestro keyhole de McCarthy, que está muy cerca de la línea temporal superior y es un punto clave para los abordajes de la fosa craneal anterior si deseamos, digamos en los terionales, pues acceder a esta zona. ¿Cuál es el problema de este keyhole? Pues que se describe que tiene menos resultados estéticos, es decir, el gran problema de este punto es el resultado estético posoperatorio que va a tener el paciente, pero nos permite acceder a esta zona. Y ahora aquí era lo que mencionábamos, se puede hacer una escotadura de ese paquete supraorbitario y se puede retraer ese nervio, esa arteria, con el fin de hacer ese abordaje extendido, pues tener presente de no generar una lesión vascular, y aquí lo vemos. La osteotomía o bueno, la craniotomía unilateral o bifrontal, aquí nos lo ilustra perfectamente. Entonces vemos que hay diferentes formas de hacer este abordaje bicoronal o bifrontal o de sutar. Todo depende del tipo de lesiones, si queremos tener un punto de ataque desde abajo o si la lesión, digamos, está en línea media y pues no está tan frontovasal.
Pero aquí lo que vemos es esto. Podemos tomar estas cortaduras, llegar incluso a coger llegar hasta la parte del naso, son los abordajes extendidos. Si no desea un punto de ataque tan bajo, pues se puede ser mucho más lejano del seno frontal, teniendo ese punto de reparo, si lo deseamos conservar o no lo deseamos conservar. Y aquí nos está ilustrando el keyhole de McCarthy, en donde pues nos ayuda también a tener un acceso a esa zona anterior. Este gráfico es muy ilustrativo en el sentido en que nos permite hacer como un paso a paso, hacer un esquema mental de cómo se puede ir abordando, por ejemplo, ese lóbulo frontal. Entonces, por ejemplo, aquí nos mencionan que la obra madre se puede abrir horizontalmente de cada lado, de lado a lado, pues estando más cerca posible del suelo frontal. Y lo importante es tener este punto de reparo del seno sagital superior, pues para evitar una lesión venosa. Pero sí es muy importante también mencionar si deseamos conservarlo o no. Y entonces, después de que ya hicimos esa incisión de la dura madre, lo siguiente es pues retraer esos lóbulos frontales, precisamente por eso la posición de 10 a 15 grados, ese efecto de gravedad también nos ayuda a disminuir ese efecto de que necesitemos los retractores y asimismo aumentar el edema sobre la zona. Y aquí lo vemos. Entonces aquí ya está la craniotomía, aquí se ve el seno sagital superior, aquí se ve la dura madre. Si podemos observar, pues nos permite una amplia extensión pues quirúrgica. El colgajo debe extenderse en sentido rostral, pues hasta la unión con el piso de la fosa craneal anterior, teniendo en cuenta los puntos de reparo que ya hemos mencionado, el nacio, la gravela, pues para tener el abordaje mucho más extendido. Ahora, aquí vemos el seno frontal, pues nosotros comenzamos pues a disecar esas adherencias de la dura madre, pero sí es muy importante definir que cuando se incide en el seno frontal, pues tener presentes esas posibles complicaciones posoperatorias. Entonces ya vamos a ver, bueno, se incidió en el seno frontal, cómo podemos hacer ese reparo, cómo podemos evitar esas fístulas de líquido cefalorraquídeo o esos mucoceles. Entonces, por ejemplo, aquí en este del Neurosurgical Atlas nos hablan de que trozos del músculo temporal pueden ser utilizados para llenar los senos frontales. Eh, También nos dice que un mayor drenaje líquido cefalorraquídeo permite la disección extraoral y la elevación lobar alejada de la crista galli. Entonces también es muy importante pues tener presente si se hace el abordaje de esas cisternas, de todo lo que nos permita disminuir la tensión sobre el cerebro. Y ya después de que se ha hecho la craniotomía, ya vamos a ver qué tipos de técnicas hay para, por ejemplo, para ese reparo del seno frontal. Pues simplemente lo que se hace es que aquí, por ejemplo, colocan unas placas, pues para reposicionar el colgajo óseo, como lo vemos acá en la zona, y ya después se hace la sutura, se hace eh, se hacen los reparos de los tejidos blandos, pues por planos, y ya finalmente se hace digamos que aquí lo hacen con clips y es una forma de hacerlo. Bueno, entonces ya cuando queremos hacer esa reparación del seno frontal, hay distintas formas, o sea, se han descrito varias formas, por ejemplo, en este artículo de World Neurosurgery, que es lo que nos proponen. Entonces, aquí ellos lo que nos proponen es hacerlo a través con grasa. Entonces ellos aquí en el seno frontal lo van reposicionando, aquí pues tienen con un colorante que lo que busca es ver pues qué tanta mucosa hay, qué tanta salida de líquido cefalorraquídeo hay, y lo que hacen es ocluirlo a través con grasa, aquí lo describen con grasa incluso abdominal, obtienen grasa a través de que está a nivel de tejido celular subcutáneo abdominal, y con esto se reparan o sellan el seno frontal. ¿Cuál es una de las problemáticas con esto? Y es lo que se discute pues que no evita, por ejemplo, el riesgo de mucoceles, y es que digamos, la impermeabilización que hace sobre ese seno frontal, pues tiene las dificultades de que no es tan hermético y pues tiene que tener unas recomendaciones, que las maniobras de Valsalva, el estornudo durante mínimo unos 3 meses, entonces tiene esas dificultades de que existe aún el riesgo
de que no sea un sellado completamente hermético. Entonces, ¿qué se ha propuesto también? Entonces, reparo el uso del seno frontal usando polimetilmetacrilato después de la craniotomía bifrontal o coronal, que nos mencionan en este artículo de World Neurosurgery. Entonces, aquí nos, nos ilustran este abordaje bifrontal o bicoronal. Ahí nos ilustran cómo está el seno frontal y lo están desfuncionalizando. Entonces, aquí colocan este material polimetilmetacrilato, que lo que ellos mencionan que es que en 9 minutos este material ya está completamente sellado, y una de las ventajas es que disminuye ese riesgo de que haya fístula, disminuye ese riesgo también de que haya mucosele y también de esas variaciones que genera, por ejemplo, las maniobras de Valsalva o otras cosas que pudiesen ayudar a desprender ese tipo de material. Entonces es algo que se encuentra descrito el uso del polimetilmetacrilato, y es esa ventaja que a partir de los 9 minutos ya se encuentra completamente sellado este material. Y aquí lo vemos en la radiografía lateral, en donde nos muestran cómo se ve en la radiografía el polimetilmetacrilato, ya en donde nos muestran cómo hicieron ese cierre hermético del seno frontal. Ahora, por ejemplo, para los meningiomas del surco olfatorio, lo que han hecho es comparar pues distintos tipos de abordajes. Entonces aquí lo que hicieron es, después de una craniotomía lateral y de abordajes bifrontales, con el pro de ver cuáles los que nos permiten, digamos, en sí obtener un mejor acceso y un mejor resultado posoperatorio. Entonces aquí lo vemos, medidas. Entonces aquí vemos este meningioma del surco olfatorio, y lo que describen es, por ejemplo, que el abordaje bifrontal tiene mucho mayor acceso a este tipo de lesiones y nos permite hacer una resección casi completa, o en su gran mayoría, pues de este tipo de meningiomas. Entonces el abordaje bifrontal podría ser una gran opción para esto. Y si lo vemos, la tasa de recurrencias o periodo libre de enfermedad, pues para el abordaje bifrontal, pues tiene unas mejores características comparado con los abordajes perionales. Ahora, si vemos con respecto a las complicaciones, entonces un abordaje lateral con respecto a un abordaje bifrontal, pues las fístulas de líquidos cefalorraquídeos, pues en, en craniotomías de más de 5 centímetros, pues aquí fue más frecuente en el abordaje bifrontal. Las meningitis, pues sí fue equiparable. La infección de la herida quirúrgica, pues estuvo más presente en el bifrontal. El hidrocéfalo, pues sí tuvo una menor incidencia, pero realmente características que definan una significancia estadística, no. Y si vemos con respecto a algunos déficits, quienes mejoraron, por ejemplo, la visión, la olfacción, la cognición, entonces vemos que los que experimentaron un abordaje lateral, los que experimentaron un abordaje bifrontal, o sea, lo que vemos es que en cuanto a la visión, pues los que mejoraron son 9 de una muestra de 29 pacientes con respecto a 3. Entonces, en un abordaje lateral, que no son lesiones tan extensas, pues puede ser una buena alternativa. En cuanto a la olfacción, pues no hubo una gran diferencia en la cognición, pues parece ser que el abordaje lateral también hubo alguna mejoría con respecto a este abordaje, pero pues estadísticamente tampoco ha demostrado más diferencias. Entonces lo que nos concluyen es que el abordaje frontal pues tiene un muy buen punto de acceso, tampoco es que aumente considerablemente las complicaciones postoperatorias. Hay mayor probabilidad de resección, por ejemplo, de estos meningiomas del surco olfatorio, entonces puede ser una buena opción en esas lesiones que son extensas. Entonces aquí, por ejemplo, hay un ejemplo que es una paciente femenina de 34 años ingresada tras una caída y una dorsargia, y pues le toman una tomografía de cráneo simple, una tomografía de cráneo, perdón, esta está contrastada, en donde muestran pues un tumor que infiltra bastante, o sea, llega bastante frontovasal, incluso llega a infiltrar la zona ósea con una afectación sinunasal.
Y estas son las imágenes de resonancia, pues ponderadas con Galois, son imágenes con contraste en donde nos muestran precisamente estas características. Y ya las características posoperatorias, pues se ve que se logra una amplia resección de este tipo de lesiones. Entonces el abordaje frontal o bicoronal nos permite, por así decirlo, un amplio margen de resección de este tipo de lesiones tumorales. Y asimismo una mejoría de la sintomatología, pero que es importante considerarlo. Y ya con respecto a la craniotomía lateral, unilateral, o sea, frontal unilateral, que como habíamos mencionado, pues se puede hacer con preservación del seno sagital superior o sin preservación de este, ya dependiendo si son lesiones que son más de línea media, se acercan mucho ahí, pues uno desearía incluso tener un punto de ataque más medial, pues puede ser una opción, pero en principio los trépanos tienen, por así decirlo, ese mismo raciocinio, en donde pues todo se hace alejándose del seno frontal para evitar esas lesiones. Se puede tomar el punto de McCarthy, teniendo presente los resultados estéticos y también teniendo presente pues si hay herencias o no a la obra madre. Ya esto lo definiremos con respecto al planeamiento prequirúrgico. Otro tipo de abordaje para la fosa craneal anterior es el abordaje supraorbitario transiliar. ¿Cuál es una de las ventajas con respecto a este abordaje? Es que requiere una craniotomía pequeña y mínima, pues, y mínima movilización cerebral. Esto ya nos corresponde a que va a tener, pues, una menor probabilidad de que haya edema de ese tejido o esos lóbulos frontales, lo que también nos ayuda a tener una visión amplia. Esta también nos permite tener una mínima alteración de la anatomía normal, permite resultados estéticos aceptables, que es como una de las mayores benevolencias que se le alude a este abordaje. Los tiempos de operación son más cortos y las estancias hospitalarias son más breves, con una recuperación más rápida y menos morbilidad. También, pues lo más destacado de este abordaje, pues es la incisión pequeña, que es solo un único orificio de perforación, el bajo riesgo de lesión de los nervios y los vasos sanguíneos que suministra el músculo temporal y también nos ayudan a mantener ese resultado estético de nuestro colgajo. Entonces, ¿cuándo estaría indicado? ¿Cuándo uno podría pensar, bueno, hay que hacer un abordaje supraorbitario transiliar? Pueden ser en tumores y lesiones vasculares de la región celar y paracelar, para lesiones frontoasales, subfrontales, paracelares, temporomeciales y de la línea media, incluyendo hasta del lado contralateral y las patologías intrasilvianas. Entonces, la posición, uno puede hacer una rotación de la cabeza, unos 15, unos 20 o 30 grados, dependiendo de qué grado de angulación tengamos y si la lesión se encuentra mucho más lateral o mucho más medial. Igual con una inclinación de 10 a 15 grados con respecto al eje del corazón. Y aquí vemos el planeamiento. Entonces se puede hacer un poco más arriba o a través de la ceja, dependiendo de los resultados estéticos que deseamos mantener. Y hay unos puntos de referencia importantes, así como vimos en nuestro abordaje frontal, y es nuevamente el foramen supraorbitario con su paquete vasculonervioso supraorbitario, el seno frontal, aquí vemos la rama frontal del nervio facial y el nivel de la base del cráneo frontolateral, que es lo que vemos acá. Entonces es muy importante tener en principio estos puntos de reparo, pues para no generar mayor lesión de estas estructuras vasculares. Entonces aquí vemos la inclinación, es lo que se escribe en la literatura. ¿Qué tipo de inclinación para qué tipo de lesiones podemos tener presentes? 15 grados para ver la fisura silviana y lateral, 20 grados para ver la región supracelar lateral, 30 grados para la región supracelar anterior y por ejemplo 60 grados para la lámina activosa o lesiones del surco olfatorio. Entonces esa inclinación que uno haga sí depende mucho del tipo de lesiones y a la zona quirúrgica en donde quiera acceder. Por ejemplo, en este artículo nos mencionan la satisfacción cosmética de los pacientes, los resultados del dolor, los resultados funcionales con respecto a la craneotomía supraorbitaria a través de una incisión de la ceja. Aquí nos describen qué tipo de lesiones fueron las que abordaron a través de eh, el abordaje supraorbitario transiliar, aneurismas, meningiomas, adenomas de la región pituitaria, craneofaringiomas, astrocitomas,
quistes epidermoides, metástasis, etcétera. Entonces, si vemos complicaciones después de la craniotomía a través de una incisión de la ceja, pues realmente no son estadísticamente significativas, como dificultad para la masticación, parálisis del músculo frontal, hiperestesia frontal, hiposmia. Y esto es más implícitamente relacionado, pues, con si preservamos o no este paquete vasculonervioso supraorbitario. Pero pues lo que vemos, la gran mayoría son temporales, en escasas situaciones se describen que van a ser permanentes, pero sí es muy importante que se puede presentar y está dentro de los riesgos que uno le menciona al paciente, esa hipoestesia, esa parálisis del músculo frontal, incluso la hiposmia que se puede presentar durante este abordaje. Y si vemos la satisfacción del paciente del resultado estético ya en el postoperatorio cuando usamos este tipo de abordaje, lo que vemos es que la gran mayoría está satisfecho, muy satisfecho, tiene unos resultados estéticos excelentes y son en escasas ocasiones en donde los pacientes manifiestan que el resultado estético no fue el más óptimo. Entonces, este tipo de abordaje, cuando queremos tener resultados estéticos óptimos, puede ser el ideal. ¿Qué es lo que se describe en cuanto a la incisión? Puede ser de 35 milímetros de largo, o sea, 3.5 centímetros, por 2.5 centímetros anteroposterior. Y la incisión se inicia lateral al nervio supraorbitario, pues teniendo en cuenta ese punto de reparo para evitar todas las complicaciones que hemos mencionado. Entonces aquí vemos por el craneotomía Atlas, hace la incisión, digamos, hace una imagen de más o menos cuál sería el sentido de la craneotomía. Entonces ahí va haciendo con bisturí, está incidiendo los tejidos blandos, se va disecando el tejido, se va disecando la piel, el tejido celular subcutáneo, se van exponiendo esos puntos de reparo. Y ya una vez que se ha expuesto, pues, el hueso, la tabla ósea, entonces la incisión no es bastante amplia, unos 5 centímetros, 6 centímetros, unos 4 centímetros anteroposterior. Y aquí los que nos mencionan es la hora de hacer el trépano, teniendo ese punto de reparo de la línea temporal superior, es la forma en cómo fresamos, cómo hacemos ese trépano. Porque si lo hacemos directamente perpendicular, pues vamos a ingresar inmediatamente a la órbita y esto puede aumentar las complicaciones durante la cirugía. Lo recomendable entonces es hacer ese trépano o ese fresado en dirección hacia el cirujano, con el fin de que no quede directamente perpendicular y si se llega a ir la fresa o a haber algún tipo de pérdida de control, pues no se vaya directamente a la órbita la incisión. Entonces aquí vemos, como ya hemos mencionado, pues este abordaje se hace directamente lateral al paquete vasculonervioso supraorbitario. Entonces aquí la dirección de la incisión, aquí nos la va mostrando, entonces se hace el trépano, se va llegando hasta línea media y aquí hacia línea media para completar directamente la craniotomía. Es una forma de hacerlo. Y lo vemos, entonces tiene el trépano, se dirige a línea media y aquí pues se completa llegando al mismo punto de reparo. Pues ahí están haciendo la craniotomía, aquí hacen un fresado de la tabla ósea interna y estos reparos óseos con el fin de aumentar la exposición que podemos tener a esa fosa craneal anterior, porque cada milímetro, cada centímetro que logremos obtener de visión es algo que nos va a disminuir primero la necesidad del uso de retractores o a disminuir también la necesidad de otro tipo de separador. Entonces ahí va diciendo y se incidió la dura madre que la inciden en forma arciforme, va haciendo la hemostasia, la coagulación. Digamos que aquí la apertura de la dura madre se puede realizar como se menciona aquí en esta imagen, en donde vemos que se puede hacer una incisión arciforme en forma de C, se va haciendo los reparos. Y aquí nos muestra también de manera ilustrativa algunas de las estructuras vasculonerviosas que se podrían visualizar: quiasma óptico, el tallo hipofisiario, las arterias cerebrales, la arteria cerebral anterior, la arteria comunicante anterior, pues como para tener presente y relacionándolo con el tipo de lesiones que podríamos abordar.
Ya cuando finalizamos la craneotomía, pues aquí lo que hacen es que colocan un sellado y colocan unas placas, pues ya para reposicionar el colgajo óseo a través de la incisión, suturan por plano, suturan el músculo y ya se sutura finalmente la piel. Y si vemos esta imagen posoperatoria, nos muestra precisamente eso que habíamos mencionado y es con respecto al resultado estético de esta incisión. Y es que son incisiones casi imperceptibles por el paciente, entonces generan unos resultados muy satisfactorios y por eso muchos cirujanos la prefieren en este sentido. Ahora, la craneotomía supraorbitaria para acceder a lesiones de la base del cráneo y lesiones intraxiales. Y esta es una experiencia, pues para mencionar, por ejemplo, qué tipo de lesiones o qué tipo de localización han utilizado para acceder con este abordaje. Entonces, para el plano esfenoidal, meningiomas que se encuentran en el plano esfenoidal, adenomas pituitarios, quistes aranoideos, meningiomas atípicos también de la región del plano, supracelares, el ápex orbitario del lado izquierdo, el ala menor del esfenoides también se puede hacer y las incisiones se pueden hacer a través de la región adyacente a la ceja o a través de la ceja, con tal de disminuir esos resultados estéticos. Y lo que vemos es que los días de hospitalización no son prolongados. Entonces se hace alusión a lo que mencionábamos de que disminuye la hospitalización, disminuye la retracción que hacemos sobre los tejidos blandos, tiene mejores resultados estéticos. Entonces es un tipo de incisión a considerar si está dentro de lo posible y se puede acceder a través de ella. Otro tipo de localizaciones, pues los lóbulos frontales, es de las más clásicas para los astrocitomas anaplásicos, si hay algún tipo de acceso cerebral en esa localización, si hay algún infarto, pues en las necrosectomías, inflamación granulomatosa, en biopsias, se han utilizado este tipo de abordajes. Hay otro tipo de abordaje que es el abordaje lateral supraorbitario. Este que nos permite, en diferencia con el otro, acceso a todos los aneurismas de la circulación anterior, excepto pues los que se encuentran más distales de esa arteria cerebral anterior. Se pueden utilizar para aneurismas de la bifurcación de la basilar y de la arteria cerelosa superior basilar, pues que ya estén bastante elevados. Y también proporciona una excelente vista a la fosa anterior, la región celar y supracelar y la parte anterior de la fisura de Silvi. Entonces aquí vemos, tienen entonces en cuenta igual el punto de inserción del cuero cabelludo, mucho anterior al trago, pues tienen de punto de referencia también el arco cigomático. Se puede llegar hasta la línea medio pupilar o se puede incidir mucho más allá de ello. Aquí, por ejemplo, en su porción más superior de la línea media. Entonces tienen también unos puntos de reparo, como en todas las tipos de incisiones. Entonces, la línea medio pupilar, como habíamos mencionado, el proceso cigomático del hueso frontal, la sutura frontocigomática para hacer referencia al piso que vemos ahí de la fosa media, la línea temporal superior, que lo vemos aquí con el número 4, la proyección de la cisura de Silvio, si hiciéramos una incisión sobre la piel. Y acá, pues lo que nos menciona también es el punto de referencia con el canto externo. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos reparos quirúrgicos. Entonces se hace la incisión mucho encima superior al arco cigomático, teniendo presente el sitio de inserción del cuero cabelludo, la línea medio pupilar como habíamos mencionado. Se comienza a incidir con el bisturí los tejidos blandos, la piel, aquí también parte del músculo temporal y se hace un flat o se hace una retracción completa de ese flat, de todo este colgajo aquí completo. Se toma en cuenta la línea temporal superior y se hace el trépano, teniendo presente las indicaciones de no hacerlo directamente perpendicular, pues para no lesionar precisamente la región adyacente. Entonces aquí hacen el trépano y con la cuchilla, aquí nos van mencionando que van a hacer, que se va haciendo una craniotomía directamente hacia la línea media y después se completa, es decir, se frena aquí sobre esta línea temporal superficial, línea temporal superior, perdón, y después se completa aquí el resto de la incisión, esto con el fin también de disminuir el riesgo de desgarro de la dura madre,
de lesión del tejido cerebral adyacente. Pues aquí hacen unos, eh, por así decirlo, se perfora la región periférica, o bueno, aquí la zona adyacente a la craniotomía. Si se quiere, por ejemplo, hacer unos puntos de Andy o algunos reparos para disminuir el riesgo de sangrar la dura madre y los epibrales, se comienza a disecar esa dura madre para obtener una mayor vista, tener mayor amplio quirúrgico. Luego aquí también hace la incisión, se puede hacer en forma arciforme, pues esto ya si es mayor, más de preferencia del cirujano, se puede hacer en forma de cruz o en forma de C. Y ahí vemos el tejido expuesto y ahí ya directamente acceder a esas lesiones que previamente habíamos descrito de la circulación anterior y de la basilar. Entonces, ¿qué podemos resumir con respecto a este abordaje lateral supraorbitario? También igual, menor tiempo quirúrgico, menor riesgo de atrofia del músculo temporal por menor riesgo de incidir toda la circulación, de menor riesgo de lesionar esa arteria temporal superficial y así alterar esa irrigación del colgajo, menor riesgo de afección de la articulación temporomandibular. También nos genera unos buenos resultados estéticos, claramente no tan buenos como el abordaje supraorbitario transiliar, pero sí comparable con otros tipos de abordaje, menos complicaciones asociadas a la craniotomía, es simple, reproducible y seguro, pero asimismo también puede llegar a tener unas desventajas. No puede ser aplicable en todo el tipo de lesiones, por ejemplo, lesiones localizadas hacia la porción temporal de la craniotomía, la arteria cerebral media, puede que no sea el mejor abordaje. Requiere también una curva de aprendizaje. A veces el cierre hermético de la dura madre no suele ser el más óptimo. También mayor distancia de trabajo hacia estructuras vasculonerviosas, aquí por ejemplo el nervio óptico, la carótida, y el mayor riesgo de lesión del nervio supraorbitario y el lóbulo frontal y las complicaciones que previamente habíamos mencionado. El abordaje orbitocigomático es uno de los caballos de batalla dentro de los abordajes de la fosa craneal anterior, porque a pesar de que es un abordaje bastante amplio y algunos describen mórbido, permite un acceso óptimo a la gran mayoría de las lesiones que encontramos en la fosa craneal anterior. Entonces permite abordar lesiones profundas a través de tres rutas, la ruta transilviana, la ruta subfrontal y la ruta subtemporal. Permite también una trayectoria más rostral hacia las estructuras de la línea media. Y al remover la porción ósea superior de la órbita y la parte lateral, pues se obtiene un punto de partida mucho más anterior e inferior para el abordaje, lo que sería posible con una craniotomía terional convencional. También ahí es importante mencionar que con remover el arco cigomático se permite el desplazamiento inferior del músculo temporal y esto permite un punto de partida más bajo para la visualización de la región subtemporal. Entonces también en esas regiones, de esas lesiones que se encuentran bien basales, pues nos permite hacer un abordaje. Aquí lo vemos de manera ilustrativa, entonces ya vamos a ver el abordaje frontolateral, el orbitocigomático y se compara con el terional. Y si vemos, pues el orbitocigomático nos permite una buena visualización, incluso llegando casi a lesiones muy paramedianas o parasagitales. Y es que esta incisión o este tipo de craniotomía se puede realizar de distintos modos, en una pieza, en dos piezas o en tres piezas. Entonces aquí vemos los puntos de referencias en principio lo que se describe es que se hace un abordaje terional clásico, como ya se ha descrito en una sesión anterior. Se toma de punto de referencia la base del cigoma, el techo orbitario, el cuerpo del cigoma, también aquí la base del cigoma y la pared lateral de la órbita. Es muy importante tener en presente esto, la órbita y el hueso cigomático para este tipo de abordaje. Entonces aquí vemos el tipo de incisión. Entonces, la forma en que lo puede realizar, idealmente sería hacer secuencial. Aquí toma de punto de referencia de la fisura orbitaria inferior y comienza a hacer esta craniotomía a través de la base del cigoma. Se comienza también a hacer una craniotomía teniendo este punto de referencia supraorbitario acá, con el fin de poder hacerlo, se puede hacer en dos piezas y es retraer esta porción, y como está acá, retraer esta porción aquí que está frontal y cigomática, y aquí la que se había realizado previamente en un abordaje terional clásico.
donde se tomaban estos puntos de referencia de la línea medio papilar, de Kegel, de McCarthy. Entonces aquí lo vemos, o en una pieza, o en dos piezas, e incluso ya escrito hasta en tres piezas. Esto dependiendo también de qué tanto campo quirúrgico queramos obtener. El abordaje orbitocigomático en dos piezas proporciona una mejor visión y es menos traumático, puede movilizarse mucho mejor la dura madre y los cortes óseos pueden realizarse bajo un control visual directo. Entonces aquí vemos la inclinación también de unos 30 a 50 grados. Aquí se toma de punto de referencia la línea medio pupilar y la línea media. Se puede hacer la incisión incluso mucho más lateral si se requiere. En 1 centímetro anterior al trago se toma de punto de referencia también el arco cigomático, teniendo presente, pues aquí toman el punto de inserción del cuero cabelludo. Y ahí también unos puntos de referencia importantes, como vemos acá, el foramen supraorbitario, la arteria temporal superficial, el nervio facial, aquí la grasa que está recubriendo precisamente ese nervio facial, el arco cigomático, el cigoma, la sutura frontocigomática para repararnos que llegara a ese piso de la fosa media también. Entonces se comienza a hacer la incisión, dice una línea semicurva que inicia 5 milímetros por debajo del reborde del cigoma en la región pretragal, como lo habíamos mencionado previamente. Aquí nos ilustran pues cómo sería la distribución de ese nervio facial, que es una de las estructuras nerviosas que debe evitar lesionarse para pues no generar algún tipo de parálisis. Entonces se hizo la incisión con tal de preservar ese nervio facial, se puede hacer una incisión subfacial o una disección interfacial, es decir, a través de la fascia, con tal de pues, hacer ese punto de reparo. Una disección interfacial y una disección subfacial. Aquí lo que se hace, pues se comienza a incidir por debajo de la fascia de ese tejido celular y se retrae todo el colgajo en bloque. Y aquí va el nervio facial cubierto y protegido, evitando ese tipo de lesiones. Entonces aquí vemos la disección subfacial. Entonces aquí se tiene la fascia temporal superficial. Entonces se comienza a incidir, se hace la apertura de la zona superficial y profunda de esa fascia temporal superficial y pues se puede retirar ese colgajo, aunque lo ideal, pues lo que mayoría también describen es la subfacial para recoger ese flat en bloque y así mantener protegido nuestro nervio facial. Entonces aquí lo vemos, y ya se hizo la craniotomía, digamos, no hay mayores particularidades con respecto a esto. La aleación del músculo temporal, pues como hemos mencionado, se puede hacer en forma de bloque. Ahora, digamos, la forma de cómo separar este músculo, pues lo ideal sería ir en la dirección de las filas para disminuir el riesgo de atrofia de este músculo temporal. Se deja aquí una ceja de este músculo temporal para después poder suturarlo. Aquí lo que están haciendo es separar todo este tejido conectivo, tejido fibrocelular que se encuentra aquí a nivel supraorbitario, porque hacer uno de los puntos de reparo para iniciar nuestra craniotomía, como vimos en la fisura orbitaria. Aquí también comienza a nivel del esfenoides a hacer una disección, porque lo que vamos a hacer también es comenzar a separar toda esa dura madre. Entonces aquí se hace la incisión en la fisura orbitaria inferior. Aquí se está cortando la base del cigoma, que es uno de los primeros puntos que podemos realizar. Luego aquí a nivel supraorbitario se hace otra incisión hasta aquí llegar hasta la región esfenoidal. Y otra acá que se hace aquí en la parte lateral del cigoma. Y se completa la craniotomía, aquí también llegando de la fisura orbitaria inferior hasta aquí, a llegar hasta la cresta esfenoidal, se completa. Y aquí se tiene esta porción en donde se tiene el hueso frontal y el hueso cigomático con esta incisión previamente relacionada, que era la que habíamos mencionado, que es una abordaje terional clásico. Ahí se retira y se ve la grasita supraorbitaria.
que es muy importante tener reparada. Y si vemos esto nos permite tener una amplia vista, pues a toda esa fosa craneal anterior. Se dice que es un abordaje pues bastante mórbido porque se retiran amplias estructuras, el cigoma, el hueso frontal, esta parte frontotemporal. Sin embargo, si se tienen lesiones extensas en donde queremos tener una amplia resección quirúrgica, por eso se menciona que es el caballo de batalla de este tipo de incisiones. Aquí lo que hacen es que ya el colgajo óseo lo reposicionan con placas, se hace, se sutura nuevamente el músculo temporal con esa ceja que habíamos dejado ahí atrás de la línea temporal superior y se hace se sutura proplanos. Entonces, técnicas para la preservación de la rama frontotemporal del nervio facial durante los abordajes orbitosimumáticos. Entonces, se ha descrito lo que decíamos, la disección interfacial a través de la fascia o la disección subfacial. Se está haciendo la disección dentro de las dos hojas que encontramos de la fascia. Y también se puede hacer una disección subfacial, como vemos en la imagen número B. Y aquí lo que se hace es que todo el colgajo se retrae, pues tiene unos resultados, digamos, mucho más óptimos en cuanto a disminución del riesgo de lesionar ese nervio facial por el hecho de que se está retrayendo completamente todo ese colgajo en bloque. Entonces aquí vemos nuevamente cómo lo podemos hacer, cómo preservamos ese nervio facial. Entonces, una disección subfacial, es decir, por debajo de la fascia, donde está transcurriendo este nervio, pues se puede hacer interfacial y ir separando esas dos hojas y ya después retraer para poder preservar el nervio facial. Entonces ahí vemos, ahí va haciendo el abordaje terional clásico, entonces va retirando ese colgajo óseo, está después reparando y disecando esa dura madre, ahí se va haciendo una retracción del lóbulo frontal, se va retirando el hueso cigoma, y es básicamente esto, digamos aquí no lo hacen tan amplio, pero es teniendo inicialmente un abordaje terional, como vemos aquí, y después se va retirando esa parte del hueso frontal y el hueso cigomático, como lo vemos en esta parte. Entonces, si evaluamos, por ejemplo, para los aneurismas del ápex de la basilar, cuando se hace clipar este tipo de aneurismas que pues, representan un amplio reto quirúrgico, entonces si comparamos el terional, el orbitoterional y el abordaje orbitocigomático, entonces, ¿qué es lo que podemos obtener? Entonces, en cuanto a la exposición, el abordaje orbitosegumático es el que evidentemente nos permite una mayor exposición si queremos clipar este tipo de aneurismas. Y también, si vemos aquí, la mayor benevolencia en cuanto, si nos referimos sin complicaciones, si llegar a clipar y si tenemos una mejor visión de ese hecho quirúrgico, claramente el orbitocigomático ha demostrado superioridad, por ejemplo, para este tipo de aneurismas. La mayor complicación, pues, es el área de la incisión, la morbilidad de la incisión y de pronto los resultados estéticos que genera este tipo de incisión. Y ya para finalizar dentro de los abordajes, pues algunos lo mencionan, algunos textos lo, lo toman dentro de los abordajes de fosa craneal anterior, es el abordaje frontolateral, que puede ser usado para lesiones subfrontales, paracelares, tentoriales y de la línea media. Y esta craniotomía no pasa a la línea media y evita el seno sagital, precisamente, pues también disminuyendo ese riesgo de esa lesión, de esa estructura venosa. También permite un abordaje extra o intraural de la órbita y es una alternativa en el tratamiento quirúrgico de los aneurismas de la paraclinoides. Entonces la posición también se puede rotar unos 20 a unos 40 grados realmente para poder tener mayor, mayor vista quirúrgica, igual los mismos reparos anatómicos, el paquete vascular nervioso supraorbitario, la línea temporal, la arteria temporal superficial, el nervio facial, la grasa que recubre ese nervio. Ahí es muy importante tener la sutura frontocigomática. Igual se toma de punto de referencia la incisión del cuero, o el punto de inserción del cuero cabelludo, anterior 1 centímetro al trago, 10 milímetros, unos 5 milímetros por encima de la base del cigoma. Se hace la incisión, se puede pasar por la línea medio pupilar o incluso mucho más medial si se requiere.
Ahí se comienza a incidir la piel con las Metzenbaum y aquí colocan los clips de Rani como hemostáticos, se comienza a disecar todo ese tejido con el bisturí para exponer los puntos de referencia claves, que es la línea temporal superior acá, en el punto de inserción donde está el músculo temporal. Y aquí lo que nos menciona, que ya habíamos referido, es que esa disección o esa disección superior del músculo temporal tiene que hacerse en dirección de las fibras con el fin de disminuir esa atrofia de este músculo y tener unos mejores resultados estéticos. Ahí se expone el punto de la craniotomía, entonces por la línea temporal superior. Si una decisión no es muy grande, unos 8 centímetros transversal, unos 5 centímetros antero-posterior. Igualmente, lo que mencionábamos, si se hace directamente perpendicular, se corre el riesgo de ingresar a la órbita, entonces lo mejor es direccionarlo hacia el cirujano para disminuir ese riesgo que se encuentra ahí latente. Aquí hacen la craniotomía hacia la línea media, no se completa ahí, sino que se vuelve otra vez al trépano y se direcciona hacia donde habíamos finalizado la otra parte de la craniotomía y esto también es para disminuir el riesgo de la incisión dural. Luego aquí fresamos la parte interna con el fin de aumentar la exposición, aumentar el campo quirúrgico. Aquí de la de la tabla ósea interna la comenzamos a fresar. Quitar esa cresta esfenoidal, aquí hicieron la incisión de la dura madre y tomaron unos puntos de reparo para separar esa dura madre, se hace la hemostasia suficiente y ya se obtiene pues el punto de entrada de ese abordaje frontolateral. Y ya cuando finalizamos, pues ya típicamente lo que se menciona, pues se colocan las placas, se reposiciona ese músculo temporal. Aquí, por ejemplo, colocan unos puntos en ojal, unos puntos en botón, para hacer una retracción de esa dura madre y que quede ahí cerca al colgajo óseo y también disminuir el riesgo de sangrado adyacente. Y aquí lo que están haciendo en esta técnica quirúrgica es que están reparando este músculo temporal a este colgajo óseo, pues para mantener la calidad estética. Y, y ya, eso sería por el momento lo que les quería mencionar. Los tipos de abordajes que mencionamos en la charla de hoy: frontolateral, orbitocigomático, supraorbitario transiliar, supraorbitario lateral, el bicoronal y el coronal unilateral con preservación del seno sagittal superior o sin preservación del seno sagittal superior. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Muy bien, Luis Alejandro, felicitaciones por su charla, bastante esquemática, me gusta, así que se ha tenido bastantes dibujos. Eh, Lástima que no puso los casos que nosotros operamos, como yo siempre les digo, tantos casos que ustedes participan y no nos toman fotos a las nuestras, solo a las de los libros. Entonces, es bueno que pongamos algo de nuestra cosecha. El que maneje estas cronotomías, pues ya es la vez pasada se habló de la terional y ahora de la subfrontal, pues con esta hacemos la inmensa mayoría de procedimientos al cráneo. Muy bien. De pronto ya lo que nos falta es la parte de fosa posterior. Este, la craneotomía orbitocigomática, pues ha caído en desuso, ya no se usa tanto. Se usaba mucho para las cirugías de arteria basilar, para abordajes a la punta de la basilar, aneurisma en esta zona, pero como ahora prácticamente la inmensa mayoría de estas lesiones se operan por vía endovascular, pues ha caído bastante más en desuso. Pero sin embargo, los tumores de la base del cráneo pues siguen persistiendo, meningiomas de esta área también, entonces tiene ahí su utilidad. Pero por lo demás, si hay preguntas, bueno, bienvenidas a los comentarios de los compañeros residentes. Están abiertos los micrófonos. Buenas noches. Siga. Hola, Andrés. Profe, ¿cómo está? Bueno, Luis, también felicitaciones, muy completa la charla.
tenía como algunos apuntes de este abordaje transiliar que nos comentabas. Pues el texto clásico es el libro de Keyhole Approach de Pernevsky. Nosotros en la práctica, pues en la escuela lo vimos mucho en los abordajes para neurismos de comunicante anterior con el doctor Bastos. Como lo comentas, es muy favorable como la parte estética. Sí hay que tener en cuenta para ese tipo de abordaje que ya para la profundidad, pues uno depende, o sea, el punto de acceso es muy pequeño, entonces para la profundidad te permite con muy poca maniobrabilidad, ¿sí? Entonces el profe Bastos decía que si era un aneurisma que, por ejemplo, en la profundidad se elevara más de 3 centímetros del plano, digamos, esfenoidal, era muy complejo maniobrar. Y a nivel de accesos transiliares para aneurismas de la cerebral media también lo planteaba, pero que tenías que tener una M1 muy pequeña, como alrededor de 1.5 centímetros de longitud, si no iba a ser muy difícil la maniobrabilidad. Este abordaje tiene la complicación de que el orificio, al ser tan pequeño, la cranotomía queda más o menos de 1.5 centímetros. El instrumental convencional o sea, no es como muy compatible, uno termina como muy problemado con, por ejemplo, las pinzas de los clips aneurismáticos. Entonces Pernevsky describe, por ejemplo, en su libro, algún tipo de pinzas como bayonetadas de posicionamiento de clips. Es como un posicionador como tubular, que es mucho más cómodo para no taparse la vista con las pinzas que uno pues generalmente usa. Nosotros este tipo de abordaje lo hemos utilizado en Kennedy con asistencia endoscópica, por ejemplo, para sacar meningiomas del surco olfatorio pequeños. Recuerdo un caso que hicimos con el doctor Savera, que de hecho hicimos una publicación que era un meningioma al menos de 3 centímetros en el surco olfatorio y pudimos sacarlo sin ningún inconveniente guiado por endoscopia. Y también he visto que, por ejemplo, se puede hacer cierres de trayectos fistulosos ahí en la lámina cribosa del etmoides a través de este también tipo de abordaje, o sea que es muy variable, ¿no? Otro punto que quería comentarte era acerca del abordaje pelviconal que planteabas. En el último caso que tuve la oportunidad de hacer en Kennedy con este tipo de abordaje fue un tumor del tercer ventrículo. Hicimos un abordaje a través de la lámina terminalis, pero pues de forma interesante en la cranotomía como tal, en el momento de hacer el corte transversal, ¿sí? A nivel como de la glabela, lo que hicimos fue una proyección hacia la parte inferior de la glabela y hacia el nasion. O sea, hicimos como una depresión en la parte del nasion. No sé si me explico bien. En la parte lateral hicimos la cranotomía convencional y en la parte central bajamos hacia el nasion y subimos. Eso nos permite tener como una depresión, un punto de acceso complementario como de 1 centímetro, que en realidad es muy bueno pues, para el abordaje en la profundidad. En este punto, en esta pues, modificación con un descenso a la glabela o al nasion, hay que tener muy presente no irse a meter a la órbita, ya que uno puede insertar los ligamentos epicantales mediales, generando pues complicaciones asociadas. Por último, quería comentarte acerca del abordaje orbitofrontal que mencionabas. Hace como 15 días salió un artículo en el JNS que comparaba abordaje terional, creo que lo comentamos, abordaje terional con abordaje orbitofrontal, cuál era mejor para cavernomas del tallo. Entonces la conclusión a la que llegaban era depende de donde se encuentre el cavernoma del tallo. Si es una posición más mediana, ellos recomiendan un abordaje orbitofrontal en relación a que es una menor angulación, pero usted le va a quedar más lejos el punto target, ¿me voy a entender? En cambio, si es terional, el punto target le va a quedar más cerca, pero se necesitaría que sea como un abordaje más lateral. Entonces, digamos que lo que dice el doctor Arias, uno pues como que tiende a cambiar mucho el abordaje según la necesidad que tenga, según la angulación y el punto a donde va a llegar. Listo, Luis, muchas gracias por el resto. David Castillo, Jesús David. Bueno, qué pena, tenía una pregunta. Um, ¿qué, tan, ¿Qué tan inocuo es cortar el tercio anterior del seno sagital superior, Luis? ¿Qué tan inocuo? Sí, ¿lo puedo hacer sin problema o qué?
Pues sé que en algunas hay esa tendencia de que se ha escrito que se puede sacrificar, pero realmente no he leído mucho al respecto, pero sí sé que se puede llegar a sacrificar parte del seno sagital superior, pero no sabría decirte con particularidad pues la razón. La verdad. Sí, pues en teoría, o en la práctica, lo que ve es que la mayoría pues, de los cirujanos tienden a ligar el tercio anterior del seno sagital superior sin pues, presentarse mayores complicaciones. Uno lo tiende a hacer con cierta, pues digamos que seguridad, pero si uno, pues digamos que busca literatura al respecto, si hay descripciones importantes De un de edema, sí, asociados. Pueden desarrollarse tanto edema venoso como hemorragias o infartos cerebrales con transformaciones hemorrágicas. Se plantea que puede ser por la misma ligadura del seno o por el hecho de uno, después de ligarlo, tiende a elevar la hoz, ¿sí? Eso genera como un kinking a nivel del seno y pues en una trombosis retrógrada, o pues puede ser por lesión de las venas puentes. Entonces hay muchas causas que se pueden llegar a relacionar con el desarrollo de lesiones asociadas a la ligadura del seno, pero pues también tener presente eso, ¿no? Que no, definitivamente pues no es como tan inocuo como uno pues, podría llegar a pensar. En general es bien tolerado, ¿no? Es bien raro que se presente esa complicación de la trombosis del seno sagital, porque pues hay otras venitas bilaterales. Y además el flujo que va por el tercio anterior es todavía muy pequeño, entonces en general es bien tolerada la ligadura del seno sagital anterior en el tercio anterior, mejor dicho, hasta llegar a la sutura coronal. David Castillo, ¿qué nos quiere decir? no, pues yo un pequeño comentario. Luis, en el bicoronal ya está escrito, ya esto tiene bastante literatura, de que la incisión en sierra dentada tiene los resultados cosméticos más satisfactorios. De hecho, tiene como dos metaanálisis en los cuales muestra pues, que la cicatrización es mejor, que la herida es un poco menos perceptible y un resultado pues, a nivel de los pacientes como con un defecto estético menos, pues, menos traumático. Eh, entonces, pues a pesar de que uno intuitivamente no considere que esta sea la forma pues, de abordar o de hacer la incisión de un bicoronal, pues es la que tiene pues mejor evidencia respecto a los resultados cosméticos. Bueno, recuerden que cada vez que se hace la incisión, hay que tratar de usar lo menos posible la bipolar o la monopolar. No dicho, no quemarle los folículos pilosos porque hace alopecia en el posoperatorio. Entonces, usar los clics de Rani, si hay un sangrado importante. Ahora, si hay un vasito muy grande, pues sí, coagularlo, pero que sea muy puntual, ¿no? La idea es no dañar los folículos pilosos para que el paciente no quede con esa alopecia ahí que se ve tan fea en los controles en la consulta externa. Y respecto a lo que hablaba Andrés, pues lo mismo, también ya hay varios estudios que hablan que este abordaje de Pernetsky tiene como un abordaje menos mórbido y creo que Luis lo habló, si mal no estoy, que disminuye la estancia hospitalaria más o menos a unos 3 días, entonces pues es un abordaje sí menos mórbido por esta causa. Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que ya está bastante ilustrado el tema, entonces damos por concluida la sesión. Muchas gracias y que descansen. Gracias, buenas noches.